Oye, tenemos niñez de la A a la Z con los amigos de UNICEF, por supuesto, y es que en la primera infancia el lenguaje de los niños y niñas está en desarrollo, por lo que ellos se expresan por medio de sus comportamientos, como todos sabemos. Inclusive en muchas ocasiones pueden exagerar, presentar algo de frustración, fatiga, malestar y demás. Como también la falta de habilidad en ciertos skills sociales, por decirlo de alguna manera, y también límites claros o comprensión de las consecuencias, o también puede ser una forma de exploración e imitación. Según un estudio realizado por UNICEF en el 2021, en la medida que los niños y niñas crecen, los cuidadores tienen a perder más la paciencia y recurrir a los gritos o a pegarles. Entonces los niños son movedizos y tienden a cuestionar y desafiar los límites de sus padres. Por eso hoy nos encontramos con una experta en el tema con la cual vamos a hablar sobre ese tipo de situaciones que son un tanto frustrantes, difíciles. Y bueno, obviamente le queremos dar la bienvenida porque es importante hablar de estos temas. A mí me parece que es propicio porque el tema del manejo puede llegar a ser desesperante para un padre si no lo conoce. Así es, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Y sí, como tú lo decías, son momentos difíciles, son momentos en los que los niños y las niñas ponen a prueba a sus cuidadores. Yo ahorita te decía que si eras papá me decías que sí, de una niña grande. Ajá. Que igual tiene regulación emocional, claro, igual tiene momentos de frustración que requieren que ese adulto, que ese cuidador esté ahí para acompañarla a transitar ese proceso. Entonces, para hablar de este tema, yo quisiera traerles a todos los que nos están escuchando 3 elementos que son claves para poder entender qué es lo que le pasa al niño y a la niña o al adolescente o al adulto. Lo primero es que nuestro cuerpo es el vehículo a través del cual nos expresamos, ¿sí? Cuando nos duele algo, cuando sentimos miedo, cuando estamos alegres, ¿qué utilizamos? El cuerpo, ¿cierto? Eso no cambia en los niños. Precisamente durante los primeros años el niño está conociendo su cuerpo y entonces el adulto debe aprender, porque es un proceso de aprendizaje. La paternidad y la maternidad es un proceso que nunca para y uno siempre está aprendiendo, tanto del niño o de la niña, independientemente de la edad, como de uno mismo, ¿no? Entonces, ese adulto cuidador debe aprender a observar sin juicios, sin clasificar de bueno o malo, cómo el niño se está relacionando con él y con el mundo, con el contexto en el que está. Entonces, eso es una cosa importante, el cuerpo. No todos los niños trabajan el cuerpo de la misma manera. Hay niños que son más sensibles a los sonidos, a la temperatura, ejemplo, a ciertas personas, a los olores. Hay niños, ejemplo, que se calman con una canción, o que se calman con un abrazo, o que se calman con un alimento. ¿Sí? Cada uno lo hace de manera diferente. Entonces, el primer reto que tenemos los cuidadores, y los 3 que estamos acá somos papás, lo primero que uno tiene que proponerse es a conocer el niño y la niña en las diferentes etapas, ¿no? A no comparar, porque cuando comparamos estamos juzgando. Entonces, acá la primera recomendación es no hacer juicios frente al comportamiento del niño. Lo segundo es entender que cuando el niño tiene un comportamiento diferente al usual, es que nos está manifestando, nos está expresando un disconfort, un displacer, está sintiendo algo que lo está haciendo sentir incómodo. Entonces puede estar teniendo dolor, puede estar sintiendo tristeza, y en los primeros años de vida, el niño y la niña está aprendiendo de sus emociones. Hoy a tu edad, tú sabes qué emociones tienes y dónde las sientes y cómo las gestionas, pero un niño de 2 años lo está aprendiendo hasta ahorita, entonces para él es algo nuevo, ¿sí? Y ahí es donde se necesita que el adulto lo acompañe, no que lo juzgue, que lo acompañe. Lo tercero es, nosotros no tenemos, ningún adulto, ningún ser humano, un estado de emoción permanente. No estamos todo el día felices o no estamos todo el día tristes. Tenemos picos, tenemos diferentes estados de ánimo. Lo mismo le pasa a los niños y podemos tener un momento de crisis y eso es lo que se llama la desregulación emocional.
Entonces, aquí la invitación es, uno, a quitar el estigma. Utilizamos una palabra que no me gusta, que es la pataleta o la rabieta, ¿sí? No llamemos pataleta o rabieta, porque qué tal que yo te dijera a ti, en un día en el que tú no estás tan bien emocionalmente, que yo te dijera, Ramiro, deja de hacer pataleta. ¿Cómo te sentirías? Frustrado quizás. Exacto. ¿Qué esperas tú en ese momento? Un poco de empatía, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde encuentras tú esa empatía? Si tú tienes un mal día, ¿a quién buscas para ir a desahogarte? Claro, en edades tan tempranas entendería yo con los padres, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es muy importante que el papá y la mamá entiendan ese rol que tienen. ¿Que eso agota? Claro que sí. Y entonces ahí viene una clave importante, y es que la maternidad y la paternidad requieren trabajo en equipo, que es lo que siempre decimos cuando estamos en estos programas, ¿no? Y es, no podemos pretender que sea la supermamá o el superpapá que no se canse, porque también nos cansamos. Entonces ahí es el rol compartido, ¿sí? De cómo acompañarnos como adultos cuidadores, pero también de cómo acompañar al niño, ¿sí? Johanna, tú eres especialista en este tipo de temas y obviamente conoces de buena fuente cómo se deben tratar este tipo de situaciones. Yo te voy a mostrar ejemplos puntuales que se han viralizado y lo conversamos acá junto con la WISNIC, porque bueno, como tú muy bien lo dices, creo que también gran parte de este asunto tiene que ver con la reacción de los padres, porque los niños reaccionan a situaciones dependiendo de su entorno sin conocer todavía qué deben o no deben hacer. Exacto. Y depende mucho del papá cómo lo canalice. Vamos a ver imágenes y bueno, nos comentas a la vuelta. Adelante. Así se mira una niña de 2 años haciendo un berrinche en Disney en vez de disfrutar. Vamos, amor, por favor. Vente. No. Así se mira una niña. Bueno, aquí estamos viendo quizás una niña que se frustró porque quería algo, probablemente, y no se le dio por X o Y razón, quizás no se lo merecía, pero bueno, su manera de manejarlo fue tirarse al piso y no querer seguir con el paseo, pese a que esté en uno de los lugares más espectaculares del mundo, que es Disney, ¿no? Ok, lo primero es entender el contexto, entender qué pasó antes de la situación crítica, ¿no? Voy a ser benevolente en el sentido de, y eso es ser empático, ¿no? ¿La niña habrá dormido bien la noche anterior? ¿La niña tendrá algún cuadro viral que la está haciendo sentir incómoda en su cuerpo? ¿Será que está cansada? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que escuchó o le dijeron algo que la hizo sentir incómoda y no sabe cómo expresarlo? ¿Será que no se está sintiendo vista o cuidada por su mamá o su papá, por ese cuidador principal? La expectativa de ir al parque, ¿de quién era? ¿Del adulto o del niño? ¿Sí ves? Claro. O sea, ¿era realmente el interés de la niña estar ahí? Pero no puede ser que por lo que observamos sea un patrón de conducta ya aprendido, porque cuando la intentan levantar, ella hace un gesto que a mi criterio es un poco grosero, que revela conductas aprendidas malas y repetitivas. Me encanta el tema que traes, ¿no? Nuestro comportamiento es el resultado de hábitos, ¿cierto? Correcto. Y los hábitos, ¿dónde se aprenden? ¿En el hogar? En la casa. En el hogar. Tú lo decías hace un momento y tú lo acabas de decir también. Y es que a veces los adultos somos un poco incoherentes, ¿sí? Porque le pedimos al niño un comportamiento que nosotros no damos necesariamente, ¿ok? Entonces, en la casa, ejemplo, si el niño ve que el adulto grita cuando pierde la paciencia, ¿sí? O cuando se siente incómodo, como la imagen que estamos viendo en este momento, de que es un adulto que está gritando, que está expresando su incomodidad de manera agresiva, ¿qué le está enseñando al niño? ¿Qué es lo que le está diciendo al niño? Que Pero, eso está correcto. Y creo que lo primero que está mal en este video en particular, porque sí, hay que corregir, pero creo que la manera de hacerlo no es por medio de un celular y una cámara y grabar como para exponer. Muy bien. Entonces creo que de ahí partimos mal. Pero bueno, en fin. Acá sí traigo la paleta y le digo a Ramiro, muy bien, Validando. porque no se trata de exponer a los niños, de enjuiciar a los niños. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a hablar ahora de los golpes. Muchos niños en ocasiones se manifiestan con golpes. Tenemos un video. Adelante.
Acá hay un tema curioso, porque uno pensaría, bueno, estas conductas se aprenden en el hogar, pero quizás hay hogares, porque habrán otros que lastimosamente sí viven el tema de violencia, pero hay otros que no. Exacto. Y también los niños tienen estos ataques a veces de golpear a los hermanitos Sí. o inclusive a sus padres a veces. Sí. ¿Por qué pasa esto? Mira, los golpes o cualquier comportamiento brusco de los niños y de las niñas, como de cualquier adulto, lo que nos está mostrando es que quiere llamar la atención. Hay algo que está generando en él que no se siente visto. Entonces, bueno, yo tengo hermanos, tengo hermanas, y yo recuerdo cuando era pequeña que mi hermana a mí me golpeaba, la pequeña, la menor, ¿no? Y era porque ella quería llamar la atención, porque sentía que en ese momento a mí me estaban dando atención, ¿ok? Entonces, en ese momento uno tiene que ser muy empático como adulto y entender que esa manera de trato, que no es que sea correcto, ¿sí? Ahí hay que entrar a corregir con amor, a poner límites con amor. Es una forma del niño de expresar una incomodidad, que hay que entenderla y hay que buscarla. Y aquí es como cuando tú tienes un dolor de cabeza, ¿cierto? Tú puedes tomarte un medicamento para el dolor de cabeza, pero si tú no encuentras la causa del dolor de cabeza, ¿te van a seguir sirviendo los medicamentos? No. Entonces aquí lo importante es encontrar qué es lo que está generando el malestar para la reacción del niño o de la niña. ¿Sí? Pero también no Entonces, puede ser una conducta aprendida del hogar, porque Sí. el caso que pone Ramiro es interesante, que Sí. es un tema para llamar la atención. Sí. Pero hay muchas conductas que se observan, como bien decías anteriormente, que se aprenden Sí. y que justamente llevan a ese tipo de violencia y no solamente para llamar la atención. Sí, yo digo que, digamos, por lo que uno ve en la práctica con los niños y las niñas, los comportamientos son imitaciones de lo que los niños ven en el entorno en el que viven, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el ejemplo de los adultos. ¿Y sabes qué pasa ahí también? Como pasa en la naturaleza con los cachorros, en la vida natural. Se aprende por el ejemplo. Exacto. Y pasa en muchas ocasiones que quizás el niño no es golpeado en el hogar, Pero pero está cuando bien. juegan con él, te doy, te pego, y el niño aprende de que esta es una manera quizás de corregir. Exacto. Y si el hermanito hace algo que a él no le gustó, bueno, yo sí te voy a pegar. Y claro, no mide, ¿no? Como lo hace el adulto, que lo hace de juego, y él no lo entiende de esa manera. Bien, tenemos otro ejemplo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Adelante, producción. Dale tú, dale. No, yo te ayudo. Llama a tu padre. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. O sea, esto es lo que tú piensas hacer, destrozar el cuarto. ¿Eso piensas hacer tú? Esto de que te lo voy a tirar. ¿A quién? Inténtalo. Inténtalo tirar. ¿Qué has hecho, que yo? ¿Qué estás haciendo? Le quita el ordenador y mira lo que está haciendo. A recoger a esto, ¿no? Que no tires nada más. Que ya está bien, ¿vale? Ya está bien. ¡Miguel Ángel! Que le quita el ordenador, toma. Esto le llamaría una rabieta. Ajá, tirando todo. La rabieta. Arrasó. Ajá, El huracán. total. Vuelvo y reitero, aquí digamos que es importante, uno, mantener la calma en ese momento como adulto, entender qué es lo que le está pasando al niño. Hay que dejarlo que lo hagan de inicio. O sea, ¿qué se recomienda psicológicamente hablando? Mira, eso depende. No hay una única medida porque cada comportamiento debe tener un manejo individualizado. ¿En qué sentido? No es lo mismo el niño que reacciona como el primer video, que se tira, ¿sí? No es lo mismo a la niña que hace un ataque de llanto en un supermercado, a el niño que estaba haciendo ahorita El destrozo. haciendo la mudanza en el cuarto, diría yo mejor. ¿Por qué? Por la edad, por el nivel de comprensión que tiene el niño, por el nivel de vínculo o de comunicación que tenga con el cuidador, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en estos casos siempre es entender qué pasó antes, cuál fue el detonante de la situación. Lo segundo es dónde el niño ha visto este comportamiento. ¿Es de mi parte? ¿Qué tengo que corregir yo como adulto?
para que el niño no haga este tipo de comportamiento. Pero en el caso mío en particular, yo hubiese reaccionado de la siguiente manera, a ver Ajá. si estaba mal, porque ya tiene 18. Bueno, chao, ahora vengo. Cuando terminas de mudar al cuarto me avisa, chao, y me voy. Y al rato regreso y le digo, oye, ya terminaste, ¿y cómo te fue? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Qué dirección tomamos? Porque hay otros papás que castigarían de manera inmediata, yo lo ignoro. Bueno, lo primero es que uno no recomienda ni castigar ni manipular con premios. Ok. Ejemplo, si te dejas de comportar así, te llevo al parque. O sea, eso no, porque no le Es estamos... un refuerzo positivo. Para mí no es un refuerzo positivo. Bueno, pero así se le conoce, pues. es lo que quiero decir. Exacto, Ajá. pero para mí tiene un sentido contrario, porque lo que queremos aquí es que el niño, primero, entienda qué le está pasando y que aprenda a gestionar la frustración, la rabia, el miedo, ¿cierto? No desde el premio, desde el castigo, porque si no, cuando sea adulto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Comprendido. Entonces, la primera recomendación es no utilicemos ni premio ni castigo. Tampoco se trata de decir que está bien o está mal como lo haces. ¿Por qué? Porque si esa es la forma que tú tienes para relacionarte y para darle espacio de que se calme y te funciona, bien. Ok. Entonces, cada padre y cada madre tienen unas formas de relacionarse. No es lo mismo como tú lo haces, a como lo hace Wincy. Entonces, o como lo hago yo con mi hijo, que ya también está grande, ¿no? Entonces, cada uno tiene una forma y cada hijo es diferente. Uno no puede pretender, cuando hay papás que tienen varios hijos, la forma en la que los ayudamos a regularse es diferente. Total. ¿Sí? Porque es que no hay una fórmula única. Y todos son distintos. Y todos son distintos. Entonces, aquí por eso siempre la invitación es, primero, recordemos que nosotros replicamos prácticas que tuvimos cuando éramos pequeños. ¿Cómo nos regulaban a nosotros cuando estábamos frustrados? ¿Sí? ¿Nos gritaban de pronto o nos pegaban? ¿O nos acompañaban? Eso mismo hacemos con nuestros hijos. Entonces, esa práctica la queremos seguir repitiendo. Entonces, la autorreflexión de cómo lo hacemos nos puede servir para mejorar e incidir en el cambio de comportamiento del niño o de la niña. Creo que este tipo de problemas tiene que ver más en cómo reacciona el adulto Exacto. de cómo lo hace el niño. Exacto. Y eso es fundamental. Y eso de tiene usted que ver con la edad en la cual decides lo- tener hijos. Total. Y de la madurez que tenga. Hay Pero que bueno, seguir como parte 2. ajá, tiene que haber una parte 2. Y para apoyar los programas de UNICEF en favor de los niños y las niñas más vulnerables, usted puede donar de formas diferentes. Es importante que la gente tenga conocimiento sobre esto. Y bueno, también tenemos guías importantes como las que tenemos por acá, que es este manual que me parece que está fantástico. Y bueno, ya lo saben, pueden hacerlo también por medio de las redes sociales. Ahí tenemos los números telefónicos. También, por supuesto, estamos viendo la página de internet. Y bueno, definitivamente es importante que usted tenga la oportunidad de seguir todas estas cuentas y obviamente tener la oportunidad también de aprender. Recuerda que el número es 301-7352 para que tenga mucha más información. Johanna, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ya a saben, ustedes. mucho, poquito o nada. Mucho, poquito, nada, la Me pueden gusta. descargar en nuestra página de UNICEF o en las redes sociales.